Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Café para Damas y hoy tenemos el tema de la paciencia. Y bueno, este tema está lleno de versículos en la Biblia sobre la paciencia, pero vamos a enfocarnos en la paciencia, vamos a empezar con la paciencia con los nuestros, ¿no? Sí. La Biblia dice, aquí tengo un versículo en 1 Corintios 13:4, dice que el amor es paciente. Entonces es una característica de cuando amamos, somos pacientes. Paciencia. Ajá, tenemos paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? ¿Qué te pasa? No Que ya me quiero. impacienté. Ya me desesperé. perdí la paciencia. O sea, no, es que está cañón que digas, por ejemplo, yo soy un ser humano muy, bueno, no soy impaciente, pero me gustan las cosas que es rápido. nuestra naturaleza. No me gusta Así que perder el apúrate. tiempo. No hables De lento. que ya se acabó el tema, ese paciente va ahí. No, pero no me gusta esa sensación de esperar y esperar. No en el sentido, o sea, cuando tienes que esperar, pues esperas y ya. Pero las cosas que puedes hacer en 5 minutos, porque habrías de hacerlas en 15, o sea, soy muy así. Que estás cansado. Entonces, Oye, ahorita no, que dices, espérense, espérate. yo les tengo que decir lo que me pasa a mí y ejercito la paciencia de O sea, mi luego hija. vamos a hablar sobre el egoísmo, ¿ok? Bye. Espérate. Es que siempre que hay programa, Zoe tiene que salir rapidísimo a la escuela, entonces, o bueno, todos los días que se para ella temprano, no sé qué me pasa, pero un pie le pide permiso al otro para caminar. Y estoy así toda, y soy, mami, es que ya es tarde. Entra hasta las 8, pero a las 7:10 ella tiene que salir de la casa. Y nos hacemos 15 minutos a la escuela. Y yo, ay, ¿qué pasa? Y yo, me quiero apurar, pero no puedo. Eso es lo que dices de que, ¿por qué las cosas que se hacen en 5 Ajá. minutos se hacen en 10? Sí, eso porque no me Dios gusta. quiere ejercitar tu paciencia, igual Pues que sí, la paciencia pero ahorita que Zoe. dijiste que el amor es paciente, entonces si no eres paciente no amas, me ponen Pues un no, predicamento. dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, así es que todas lindas. Sí. No es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. O sea, ahí anótate en las que tienes tachita y es lo que tenemos que ejercitar. Y la mayoría de las mujeres tenemos que ejercitar la paciencia, porque vivimos en un tiempo express, o sea, antes, para cocinar, yo creo que las mamás estaban todo el día en la cocina. Sí. Hoy tienes la opción de ir y decir, bueno, voy a comer verduras, las encuentras congeladas, las encuentras Ya picadas, cortadas, sí, en el ya. súper ya picadas para nada más echárselas a tu caldo y ya está Sí. tu sopa de verduras. Entonces, vivimos en un tiempo que no ejercitamos la paciencia y necesitamos ejercitarla, ¿no? Sí, necesitamos ser pacientes y se requiere la paciencia para todo, para, como tú dices, primero con los nuestros, ya lo hemos hablado en otros temas, para disciplinar al hijo necesitas tiempo, necesitas ser paciente, necesitas no exaltarte y para no exaltarte pues tienes que ser paciente porque también hay otro versículo que nos leías antes de empezar el programa, de que el que es paciente es sabio. Miren, Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces yo creo que lo contrario a la paciencia es Agresividad. Insensato. Ujú. Y ser agresividad. insensato, Sí. ¿verdad? Bueno, yo creo que tenemos muchas áreas en las cuales podemos ejercitar la paciencia. Yo creo que todos, o sea, Sí, todos todos. batallamos, sobre todo cuando algo no nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta llegar súper temprano al cine. Y soy muy paciente con mi marido que quiere estar 1 hora antes así chutándose los cortos o sea, no sé, muchas cosas, ¿no? Yo quiero llegar y no que ya esté empezada la película, pero también no tardarnos tanto, ¿no? O de repente en un lugar que me toca esperar así 1 hora completa, digo, ay, no puede ser. Pero me he dado cuenta que son áreas de oportunidad, o sea, donde podemos, ok, voy a aprovechar mi tiempo, o sea, si tengo que esperar 1 hora al doctor a lo mejor, bueno, pues voy a leer en ese tiempo y eso va a hacer que yo trabaje mi paciencia y además voy a hacer algo productivo, ¿no? O de repente con los niños, no sé si les pasa con sus hijos, que a mí me cuenta Jimena la historia, pero así desde que nació la amiga y luego ya bien larga, y yo así, ay Dios, ¿hasta qué hora se va a acabar? Al punto, Jimé. Ajá, o Daniel que de repente me platica y yo así de que ya se va a acabar o todavía no. Entonces yo creo que todo el tiempo estamos como en prueba con eso, o sea, de a ver qué tan pacientes somos. Y yo creo que es bien importante que nuestros hijos sobre todo vean en nosotros que tenemos paciencia, o sea, no desesperarnos tan rápidamente, nos ayuda mucho y yo creo que cuando Dios nos procesa por algún motivo, igual, o sea, tenemos que ejercitar la paciencia. Yo creo que la única manera
de poder ser pacientes es pasar por prueba, ¿no? O sea, o tal vez no son pruebas así tan grandes, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre el esperar en el banco. ¿Qué tal les han tocado filas así de 3 metros, no sé, kilométricas? Entonces ahí tenemos que estar en ese momento y no decir, no, ya me voy, me desespero. O sea, es un proceso el que tenemos que pasar, igual es con las pruebas, ¿no? Entonces, pues es una manera de ejercitar la paciencia. Sí, antes de empezar el programa que estábamos repasando los versículos bíblicos, el que más a mí me resuena sobre la paciencia, porque es el único versículo en la Biblia donde yo veo cómo producir paciencia, ¿no? Es el de Santiago, que dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces yo entiendo... 1:3, por si lo quieren buscar. Entonces yo entiendo que la paciencia se produce cuando mi fe es probada. Sí. ¿No? Que es cuando yo creo que es cuando estamos esperando algo de Dios, cuando estamos actuando por fe, tal vez en algún diagnóstico médico, tal vez en alguna resolución de un trámite, en una prueba financiera, en la restauración de un matrimonio, y cuando nuestra fe se ve probada de que si va a salir o no va a salir, o si yo confío en Dios y estoy esperando en ese resultado, y que no sabes realmente qué sigue, crece. ¿No? O sea, que estás dando pasos, pero confiando en Dios. Dice, ya se me perdió. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. O sea, ahí vemos que si tú quieres ser paciente, tienes que perseverar en la oración para que Dios te dé esa paciencia. Que no, porque a veces cuando perdemos la paciencia es cuando cometemos errores y tenemos que volver a empezar desde el principio. Sí. Entonces tienes que volver a empezar esa prueba tal vez o esa situación que estás pasando y es como los exámenes, cuando estamos en época de exámenes en la escuela. ¿No pasaste? ¿Qué pasa? Repites. Vuelves a repetir el curso y así es Dios con nosotros. No pasaste la prueba de la paciencia, hijita, vas a volver a pasar por esto. No, y al ser impacientes podemos cometer errores, como dices, o sea, irnos por el ser imprudentes, o sea, o a lo mejor Dios te quiere llevar por un camino para que tú cumplas el propósito que Dios tiene, pero tú te quieres ir por el camino más corto porque dices, no, ya me urge acabar con esto o salir. No sé, se me viene a la mente a lo mejor un problema financiero y estás esperando a lo mejor que Dios resuelva esa parte y tú dices, no, ya me voy a endeudar con el banco. O sea, agarras otro problema más grande. Entonces, y no, o sea, debemos de decir, bueno, estar atentos y escuchar la voz de Dios. Fíjense que hace poco leí un devocional y decía que a veces pareciera que Dios está callado, o sea, como que no está hablándonos o no podemos escuchar su voz y todo, pero a veces Dios quiere que estemos pacientes esperando hasta que Él ya diga, bueno, voy a probarte en esto y tú solito vas a salir, bueno, con la ayuda de Dios obviamente, pero no desesperarnos, o sea, ahí es donde a lo mejor Dios quiere trabajar nuestra paciencia y de estar quietos. Y entonces, en esa impaciencia tratamos de buscar una solución rápida, o sea, y la regamos, porque cuando los silencios de Dios, que era lo que decías, son bien importantes en nuestra vida, y en el silencio de Dios yo te recomiendo que no te muevas, que no vayas y busques, ¿tú cómo ves? ¿Qué hago? O sea, espera en Dios, espera que Él te dé una respuesta, siempre te la va a dar, pero su salida no es expresa, o sea, Él es todopoderoso y podría sacarte de ahí rápido, pero si nos saca de esa situación rápido, a veces no aprendemos. Entonces dice la Biblia en Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Qué pasa cuando Dios nos pone a alguien? Porque yo sí siento que es de Dios, de que tienes a alguien ahí que te hace mostrar tu paciencia y trabajar en la paciencia, y no es como que no, ya esta persona me tiene harta, ya me voy y bye. No, es una oportunidad para que nosotros ejercitemos la paciencia, porque la Biblia dice eso, siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes. Sí, lo hemos platicado en otros programas, ¿no? Volviendo muy al principio usábamos muchas analogías del ejercicio, y yo creo que este aspecto es igual. ¿Cuál ejercicio? O sea, si yo, por ejemplo, quiero trabajar el brazo, pues voy a cargar la mancuerna. Si quiero trabajar el muslo, voy a hacer sentadillas. Si quiero tonificar el abdomen, voy a hacer abdominales. Entonces, cuando se trata de trabajar la paciencia, de fortalecer el músculo de la paciencia, Dios nos va a estar mandando oportunidades
para que trabajemos la paciencia. No hay de otra. Constantemente vamos a tener que estar esperando algo para que podamos, la paciencia se está fortaleciendo, ¿no? Oigan, y una vez escuché a alguien, no recuerdo bien, que me dijeron, no pidas paciencia porque entonces Dios te va a mandar pruebas. Pero no, fíjense que hace ratito que venía te la va a mandar aunque no la pidas. No, yo venía y dije, ay, Señor, pues orando, ¿no? Y entonces sentí de parte de Dios que decía, no, sí, pídanme paciencia porque yo soy Dios. O sea, nunca nos va a mandar algo súper malo y no tengamos miedo. Bueno. Y Él es bueno. O sea, al contrario, si pedimos paciencia, vamos a pasar por un proceso, pero de ahí vamos a sacar algo bueno. O sea, vamos a aprender a ser pacientes. Al lado de la paciencia viene el dominio propio. Si no nos dominamos, vamos a ser impacientes. O sea, es por eso que hemos estado hablando en otros programas de los límites en los niños. Si tú le pones un límite al niño, estás ejercitando su paciencia, estás ejercitando su dominio propio. Ahí estoy yo con la Biblia otra vez. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. O sea, es más importante el dominio propio que un espíritu de conquista y ir a conquistar ciudades porque la vas a regar. Necesitamos, al lado de la paciencia, Dios también está ejercitando en nosotros el dominio propio, no tomar esas salidas rápidas, esas puertas que ya vimos abiertas y vámonos por aquí a escapar del problema. Y yo creo que es mucho más difícil, porque yo creo que cualquiera en su vida puede hacer una gran hazaña al menos una vez, ¿no? Sí. O sea, como por ejemplo en tiempos bíblicos, pues el conquistar ciudades, cualquiera puede ir y, es que fue buenísimo para el negocio, o fue excelente en esto o en lo otro, sobresalió, por lo menos una vez, pero el dominio propio y la paciencia es algo que tenemos que trabajar todos los días, a veces todo el día. Sí. Es constante, no es algo que me fue muy bien y luego ya, es algo que se tiene que mantener. Yo recuerdo un profesor en la universidad que nos decía, de entrada todos tienen 100. O sea, de entrada ya tú tienes tu 100, tú tienes tu 100, tú tienes tu 100, perfecto. Lo único que tienes que hacer es mantenerlo. Dice, para cualquiera es fácil sacarse 100 por lo menos una vez en tu carrera, vas a sacarte un 100 y luego a lo mejor puedes ser muy malo en el resto de tus calificaciones, pero un 100 cualquiera se saca. Pero mantener ese nivel, o sea, el estar constante, firme, es muy difícil porque somos muy fluctuantes. Sí. Entonces, con la paciencia es lo mismo. Yo puedo ser súper paciente hoy que se me generó este problema, pero el trabajar la paciencia, o sea, como parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia, que esté presente ahí constantemente, eso ya es otra cosa, es una carrera larga, no es un sprint ahorita de 100 metros rapidito y ya. Oigan, y últimamente siento que se ha perdido la paciencia en general, o sea, todo lo tenemos express. O sea, la comida, pues yo me imagino que en la época antigua era así de que caminaron, no sé, ahorita tenemos carro y ya no es uno por familia, o sea, cada quien tiene su carro. Y en los niños, yo creo que eso es bien importante. Fíjense que de repente Daniel, por ejemplo, me dice, mamá, es que me estoy aburrido y es que quiero hacer algo, préstame tu celular, o ¿qué vamos a hacer? Estoy aburrido. Y Alex le dice, pues abúrrete, o sea, no importa, abúrrete. Entonces, ahora que viajamos, pues eran así de que, 4 horas en el carro y él, ya vamos a llegar. Y Alex, no, sé paciente, espérate. No, bueno, pero entonces préstenme un celular porque no quiero estar aburrido. Y Alex, no te lo vamos a prestar, o sea, ni modo, cuenta las rayitas de la carretera, o canta una canción. Y bueno, al final terminamos jugando entre todos, ¿no? De que caricaturas, o voy a ir a un campamento, y así como que se distrajo un poco, pero tuvo que ser paciente. Y me decía Alex, es que si le damos el celular, y llegaba un momento en el que ya mi paciencia se estaba acabando también, de que ya te lo paso y cállate, por favor. Pero yo dije, no, o sea, si él está así como que puede ir sordo todo el camino, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces me decía él, es que si no ejercitamos en él, el que si se va a aburrir, pues que se aburra, o sea, o tiene que ser paciente y esperar hasta que lleguemos, o sea, va a estar frustrado todo el tiempo y va a estar como ansioso todo el tiempo de querer estar haciendo algo, o distrayéndose, ¿no? Siempre es con el celular, o ya no quieren como que esos momentos de tranquilidad que debemos de tener y de esperar, o sea, ser pacientes. Es que antes así no había tantas autopistas en México, era carretera libre para todos lados. Entonces, lo que ahorita nos cuesta 4 horas, antes eran 7 horas o 6 horas. ¿Y qué hacías? No había nada. En el carro no estaba la pantalla. Mis papás eran así de que, bueno, si necesitan algo nos tocan y ya. Como niño te mentalizabas. O sea, yo me acuerdo que ¿a dónde le tocabas? Lo que pasa es que iba en el camper de atrás. Ponía como un techito, entonces nos daba algo para tocarle la ventana si necesitábamos algo. Y eran viajes súper divertidos. Sí, no, y bueno, yo me acuerdo que apenas sabíamos que íbamos a salir de viaje, era
en la vuelta de la esquina ya estábamos los 4 dormidos. O sea, como que te mentalizas de que va a tardar, pues me voy a dormir. Y ya nos despertábamos solo para comer y todo así tranquilo. Y ahorita los niños es de que estoy aburrido, ya llegamos, ¿cuánto falta? Fíjate, ahorita que lo dices, antes las cosas tardaban más y sentías, o sea, te pesaban menos. Claro. Eso que dices de los viajes, yo me acuerdo perfecto. Salíamos, yo traía mi libro, porque pues ni celular ni nada, entonces yo traía mi libro, lo leía un ratito antes de marearme o antes de que se me acabara la luz, si es que se nos hacía de noche, y ya para cuando cerraba el libro me quedaba dormida y de repente ya abría el ojo y ya llegamos, ni lo sentía. Sí. Y ahorita, oye, van de aquí a 1:30 y ya, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? No, ¿Cuánto y falta? aparte antes era como que un carro para toda la familia era más grande, no te quejabas, ibas cargando al hermanito, al primo, iba lleno el carro y nadie iba molesto. No, y eso nos ayuda también a nosotros si nos enfocamos en que los niños pues ni modo se aguanten. O sea, a mí me sorprendió, Alex, porque era de, no sé, cuando fuimos a McAllen, 3 horas, ¿no? Y luego cuando fuimos a Matehuala desde Monterrey, bueno, así todo el tiempo nos la pasamos viajando, y era así de que yo ya quería darle el teléfono a Daniel porque no se dormía, y yo, ay, Alex, ya dáselo un ratito, y él Pobrecito. no, o sea, y me dice, sé paciente tú, o sea, espérate tú, porque yo ya quería así como que se pidiéndole paciencia al niño y reprobando tú siendo paciente. Yo reprobando, y yo decía, ya no lo aguanto, por favor. Entonces me decía, él no tiene que acostumbrarse a ir ahí en su sillita y callado, o si quiere ir llorando, que vaya llorando, pero... Oye, o sea, no. pero es exactamente, ¿cuántas mamás no vemos hoy en día de que, no, pues lleva ahí la sillita, pero el niño no va en la silla porque no le gusta? Sí. Es que no es que no le guste o le guste a bueno, no conozco un niño que le guste la sillita de carro. No sé, tú con tus 3, pero a mí Zoe me hacía unos berrinches que hasta se vomitaba porque era muy voluntariosa, y el pediatra muy sabio me dijo, mira, si tú le permites eso, después hay niños hasta que llegan convulsionados porque no pueden controlarse, o sea, llegan atacados de que no se pudieron controlar. Le digo, es que vomita y se me hace que se siente mal. No, te está manipulando por medio del vómito, te está manipulando por medio de que se está ahogando. No, me dijo, ¿y qué vas a hacer? La vas a dejar así vomitada. Y yo, ¿es en serio? Sí, claro, porque la niña ya sabe. Sí, de verdad. Y yo siento que Dios nos manda a esas personas sabias y que nos confrontan como mamás que dices, no, pobrecito, ¿cómo la voy a dejar vomitada, apestosa? Y me dijo, la dejas vomitada todo el día, toda la noche, y hasta el otro día la bañas. Porque ella tiene que saber que lo que está haciendo tiene una consecuencia. Porque ¿qué hace el niño? Llora, no le hacen caso, vomita, va la mamá corriendo y al pediatra porque vomitó, se siente mal, le hacen estudios de todo, no tiene absolutamente nada, es simplemente que quiere mostrar quién es el que manda y que va a mandar a toda costa. Entonces, pues sí, una vez la tuvimos que dejar vomitada todo el día y santo remedio. O sea, no volvió, ya nada más estaba así de que desesperada, pero ni modos, la paciencia se ejercita desde chiquitos, sí es cierto. Sí. Es una virtud que se aprende, o sea, si no podemos esperar, si nunca lo hemos practicado, que de repente ¡puc!, la paciencia se produzca así solita. Y ahorita a quienes les toca ser pacientes es a ustedes, porque vamos a ir a una breve pausa. No te vayas para que no te pierdas la segunda parte de este programa. Enseguida volvemos. Hola, ya estamos de regreso y estamos hablando sobre la paciencia. Y estamos viendo que la Biblia nos habla una y otra vez de que como hijos de Dios tenemos que ser pacientes. Es una virtud. También vemos que es una parte del fruto del Espíritu ser pacientes. Y este versículo me encantó en Colosenses 3:12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, o sea, si tú te sientes que de verdad perteneces a la familia de Dios, aquí dice que santos, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. O sea, son virtudes que solo pueden provenir de Dios.
¿no? Claro, sí, yo creo que es súper importante. Yo creo que sí va a haber una diferencia entre una persona que ama a Dios, o sea, se va a notar también en qué paciente es, o sea, bueno, no sé, como que te dan esa paz o reflejan la paciencia, o sea, de cómo le hablan a sus hijos, cómo se refieren a las otras personas, cómo los tratan, cómo actúan, porque si ves a una persona así desesperada y todo, dices, oye, pues no, o sea, no está reflejando como una de las virtudes de Dios, yo creo. Y todos tenemos momentos de impaciencia, porque yo estaba pensando y digo, bueno, ¿qué es lo que a mí me molesta? Porque no soy impaciente todo el tiempo. Hay cosas en las que puedo tener así un montón de paciencia, estar trabajando ahí mucho tiempo, y en otras que me cuesta más trabajo. Entonces yo creo que debemos de enfocarnos y trabajar en las que nos dan más o nos cuesta como tolerar esas cosas, ¿no? Que no nos producen tanto gozo o tanta alegría estarlas pasando. Pero creo que es importante pasar por ahí para entonces tener ese fruto de paciencia, ¿no? La paciencia, lo que hace rato que lo estábamos platicando antes del corte, yo creo que la paciencia era algo que antes estaba como intrínseco, estaba metido en nuestra vida diaria, o sea, estábamos obligados a esperar constantemente. Entonces, los turnos del banco, la ficha, o sea, los trámites eran más largos. Como no existía el celular, pues si querías pedirle un permiso a tu mamá hasta que no regresaba del trabajo o de la vuelta del mandado, no podías pedirle permiso, no había con que háblale al celular, mándale un mensajito. Si necesitabas un servicio, por ejemplo, y el lugar cerraba a 6 de la tarde, pues ya te fastidiaste. A lo mejor podías mandar un fax y esperar que lo recibieran a la mañana siguiente. No había correo electrónico. Entonces, las cartas, cuando un familiar viajaba y que no había ni siquiera o teléfono. Las fotos, te ibas de viaje y hasta que no revelabas el rollo, te las imprimían, salían sí. horribles, el dedo ahí salía borrosa, Sí. La toma estaba toda gacha. Oye, pero aparte era bien bonita la espera. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una cámara así bien padre y mandaba a revelar el rollo y era así, llegaron las fotos, y todos queríamos ver las fotos, o a veces se velaba el rollo o algo pasaba y era así de, ¡ay, qué sí, triste! sufrías o lo perdías, Sí. pero la cuestión es que la práctica de la paciencia estaba ya metida ahí en el día a día. Sí. Entonces, la tecnología y muchas otras cosas han hecho que la paciencia ya no se practique. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo le digo a mis hijos? Es que sé paciente, si nunca tienen la oportunidad de practicarlo, es la verdad, Sí. porque me pasa con mis hijos lo mismo que con Daniel, o sea, es que ya me aburrí, bueno, pues abúrrete, o sea, no va a pasar nada porque te aburras, pero también es desesperante manejar de aquí de Yucatán hasta Denver, Colorado, con los niños y no darles nunca el aparato, yo sí me mato, o sea, me aviento y que me atropelle a alguien porque ya no puedo con mi vida. Entonces, es en las dos vías. Yo también ya me acostumbré a que, ay, bueno, entretente. O sea, ni él practica la paciencia ni yo tampoco. Entonces, ¿cómo esperamos que se produzca paciencia en ellos si la única forma de producir paciencia es probándola? Entonces, lo que necesitamos hoy en día es el fomentarla y el ponerla en práctica. Ni modo, o sea, a lo mejor nosotros como generación que ya estamos un poco más grandes, ¿verdad? No tanto. Sí, pero poquito, unas más que otras, yo. Pues ya hubo, digamos que la mitad de mi vida la pasé esperando y la otra mitad de mi vida ha sido muy rápido por los cambios que ha habido, ¿no? Pero con mis hijos yo puedo hacer un cambio y a pesar de que ahorita las circunstancias les permitan tener todo rápido, yo puedo decidir como mamá el decir, no, Pero vamos a sí practicar. se puede, mira, podemos practicar, por ejemplo, con un huerto. Sí. O sea, siembra, espera el tiempo necesario para que crezca lo que sembraste y ahí podemos practicar con los niños, porque sí es cierto, ya todo lo tenemos rápido. Oigan, yo creo que el banco también es un buen lugar para practicar. Para practicar la Oigan, paciencia. Es que mis hijos siempre que los llevo al banco es así de, no, ¿por qué vamos a ir al banco? A mis hijos les ¿Por qué? encanta ir al banco, No, a les los encanta. míos no, o sea, ven que les mandé el videito cuando estábamos esperando el carro de que, ay, porque claro que pues estaban felices, no eran vacaciones, pero cuando los llevo al banco es así de que no vas a, porque son 2-3 horas ahí de fila o de, yo no sé si No, aquí- y cuando es quincena. Sí, está o llenísimo. el cierre de mes, que todo mundo llega a hacer Todos los trámites, depósitos sí. de última hora. Bueno, es que eso también lo evitas. O sea, si planeas como que pues yo trato en la medida de lo posible de no Sí, ir ni de en día no 15 ir, ni en día es- último. Pero fíjense qué significa paciencia. Esto es desde el diccionario, no estoy hablando del término bíblico. Pero dice, capacidad de sufrir. O sea, ya de entrada no me gustó. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse.
y la otra es calma o tranquilidad para esperar, que ahí es cuando no se trata de algo necesariamente feo, adverso, el chahuizlo que te va a caer, pero de poder, ok, me van a servir mi comida, voy a esperar con calma. O sea, no voy a estar histérico. Es que ¿por qué no ha llegado mi platillo? ¿Qué pasó con mi cóctel de camarones? Yo lo pedí. No, saber esperar con calma. O sea, entender que va a llegar en el momento que deban. Y yo creo que es bien importante lo que tú decías. Entender que si mi platillo se está tardando, que si el banco se atoró, que si soy el turno 140, es Dios dándome esa oportunidad de agarrar la mancuerna y empezar a hacer así para fortalecer, porque nunca sabes en qué momento te va a venir la verdadera prueba en la que vas a tener que ser paciente. Nosotros hemos estado esperando un resultado, ya tenemos 6 años con un trámite pendiente, que estamos de que mañana sale y mañana sale y mañana se resuelve y ahora sí este es el año en el que se va a resolver y entonces ya va a salir y entonces ya va a venir el cambio. Y la realidad es que pues siempre es otro ratito y otro ratito y otro ratito, y ha sido una prueba que ha durado mucho tiempo, y yo creo que si volteo para antes de eso, Dios nos dio oportunidades en otras cosas mucho más tranquilas, como de ir practicando para que este tramo largo no haya sido tan difícil de aguantar o lo hayamos podido como dividir. Dios nos da de pronto respiros que decimos, ok, todavía no se resuelve, pero esta parte ya salió. Lo más padre es que no te deja, aún en medio de esa situación que tú sientes que no se ha resuelto, pero puedes ver la mano de Dios en esas pequeñas cosas, ¿no? Que no te falta nada, que ha estado ahí, que ha suplido tus necesidades. Tal vez no estás nadando en abundancia, pero no te ha faltado nada. Y era lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tu fortaleza está en Dios, está en Jesús, vas a poder pasar eso. Obviamente, ese proceso también va a traer consigo que ejercites el dominio propio, y de la mano va la paciencia. Creo que la paciencia está, fíjate, ahorita que estabas leyendo el versículo de varias de las virtudes, creo que la paciencia está o sea, como que toca todo, porque dice, si no eres paciente, eres agresivo; si no eres paciente, eres insensato, lo contrario de sabio, perdón; si no eres paciente, no tienes entonces amor. Tal vez no tienes amor; si no eres paciente, agredes, o sea, viene la ira; si no eres paciente, entonces no perdonas; si no eres paciente, no tienes dominio propio, no te controlas, entonces actúas de ciertas formas. Entonces creo que la paciencia tiene que ver con todas esas otras virtudes. Y hasta en los ahí va de restaurantes cajón. te los dicen: oigan, esta es una cocina de autor, hacemos los platillos al momento, tengan paciencia. Porque yo creo que toda la gente llega ahí, ¿por qué tardan tanto? Porque hasta en eso estamos acostumbrados, de que llegas a un restaurante de comida rápida y en 2 minutos. Yo me acuerdo en Monterrey había un drive-thru que eran 2 minutos. Tenía la gente para que te entregaran la comida. Rapidísimo, sí. Entonces es muy rápido, 2 minutos sí se van rapidísimo, pero ¿qué tal cuando ya tardan media hora, 40 minutos? Que es preparar todo, picar todo, y el chef con mucho amor y mucha paciencia y mucha dedicación está ahí trabajando. Y el comensal está así de que, es que ya tengo mucha hambre. Y sí es cierto, cuando llegamos a veces a comer ya estamos así de que en el nivel de hambre. Sí, yo creo gigante. que cada oportunidad es para practicar, y como dice Dani, o sea, Dios te da esas oportunidades para cuando te encuentres en una prueba más grande. O sea, ahí es donde, no sé, a lo mejor tu hijo enfermo y dices no sana, o algo, no sé, no, o un problema financiero que a lo mejor está atorado, y tú dices, bueno, voy a pasar pues mucho tiempo, quizás son años. O sea, yo por ejemplo luego leo la Biblia y digo, ay, tantos años estuvo, no sé, por ejemplo, Jacob por Lea y por Raquel. Entonces digo, ay, no, yo hubiera dicho, ya, bye, no quiero a nadie. o no sé, o cosas así, o David, o sea, esperando, y digo, wow, qué impresión, Sí, tanto porque fíjate, tiempo. por ejemplo, David, de cuando le dicen, de cuando lo unge rey, a que ya es rey de la nación, pasaron como 25 años. Sí, es bastante O sea, tiempo. yo me quejo de ir aquí a la carretera y ya me cansé. 1 hora y media. Imagínate tener que esperar todo eso por algo que ya te dijeron que es tuyo. O sea, aquí está tu carro nuevo, ahora espérate 25 años. Oigan, o la gente que es paciente, bueno, a mí me tocó en la especialidad de estudiar
bueno, no sé, realizaron como, no sé cómo explicarlo fácilmente, que descubrieron estudios o parámetros para que cuando ya vengan las futuras generaciones lo puedan hacer rapidísimo. Pero yo digo, ¿cuánta paciencia? Había no sé cómo explicarlo. Sí, era como un estudio que tú puedes hacer, pero era una maraña gigante, o sea, así de que el que lo tuvo que hacer de principio tuvo que ser paciente y le llevó años para que cuando tú te sentaras ya lo hicieras súper rápido. Pero eso requirió de paciencia, o sea, ¿cuánta gente, las investigaciones, los médicos, la ciencia, o sea, requirió de años de trabajo? Que es lo que ya y ser nosotros pacientes. estamos disfrutando. Exactamente. O luego, por ejemplo, tengo pacientes que son del CISI y me dicen, no, son años a veces que me lleva a descubrir una molécula o cualquier cosita, y me dice, y es estarlo observando todos los días en la madrugada, no sé, un experimento, ¿no? Entonces, y yo digo, wow, qué padre, porque hay gente que tiene esa paciencia y tuvo la paciencia para que nosotros pudiéramos disfrutar, o los descubrimientos grandes se tuvieron que hacer con paciencia, o sea, no hay de otra manera que se saltaron los pasos ni nada, o sea, tuvo que haber sido un proceso de estar ahí descubriendo algo nuevo. Y nosotros por hambre ya nos estamos peleando. Sí. ¿No han visto una playera que están vendiendo de que perdóname por todas las veces que dije cosas con hambre? Ah, sí. ¿Por qué? Porque ya estamos así de que necesito comer ahorita. Y sí, necesitamos ejercitar esa paciencia, Sí. porque de alguna manera ya todo se nos da tan fácil, tan rápido. Y yo todo. creo que por eso ya no hacemos tantas cosas padres, o sea, siento que como Se que pierde la creatividad la también. creatividad, ¿Sabes qué? ya no hay Estamos tanto. tan enfocados y tan esperanzados en el fin Así es. que no disfrutamos el proceso. No, mira, así de sencillo, estábamos igual en otro lado y estábamos hambrientos, tengo hambre creo, estábamos hambrientos y la fila estaba gigante, el restaurante estaba llenísimo y era bueno, bonito y barato. Y era un buffet y era como de mariscos y así, delicioso se veía, ¿no? Entonces llegamos y ¿cuánto tiempo hay que esperar? No, pues de 40 a 60 minutos. Y mi esposo así de que, no, vámonos. Y yo, esperemos por favor porque va a estar delicioso. Y nos íbamos y bueno, regresamos. Total de que en el pensar perdimos 20 minutos y ya nos fuimos. Pero sí es cierto, a veces el esperar dices, ¿cuánto voy a esperar? ¿40 minutos? No, olvídalo, no, vámonos, está muy lleno. Sí, vámonos. No, y yo creo que te pierdes de muchas cosas si te desesperas. Una vez platicando con mi mamá, bueno, primero me preguntó uno de mis hijos, mamá, y antes cuando no había teléfono, ¿cómo le hacían? Y yo me crié en un pueblito donde había una caseta telefónica. Me acuerdo que cuando yo era muy chiquita no había teléfonos en las casas. Ya había teléfonos en otros lados, ¿no? Pero ahí no había llegado. Y había una caseta telefónica. Entonces hablaban por teléfono porque mi papá tenía el negocio, ¿no? Al que se dedican. Entonces hablaba algún cliente a la caseta. Entonces tenían que irle a hablar a mi mamá a su casa, llevarle un recadito de que, oiga, en media hora o en 15 minutos le van a hablar otra vez. Mi mamá se la pasaba todo el día yendo y viniendo, y les conté eso a mis hijos y ellos así de que, ay, no, qué horrible. Y yo no, pero yo me acuerdo que era bien padre porque yo coleccionaba los tickets de la caseta, ¿no? Entonces, y yo después le digo a mi mamá, oye, mami, ¿no te aburrías? Y me dice, no, o sea, sí me cansaba porque era ir y venir. Me dice, pero era parte del negocio, o sea, no podíamos hacer otra cosa, vivíamos aquí, ahí metidos entre la selva. Entonces me dice, pues ni modo. O luego me contaba mi papá, yo tenía que esperar a veces días para vender las pieles, o sea, días ahí esperando de que, ay, bueno, a ver a qué hora se venden, y yo así de, y ahorita ya todo desde que no llegó, cierro esto, digo, qué bueno que ya se aligeraron algunas cosas y ha avanzado toda la tecnología, pero yo creo que es parte de disfrutar, como dice Dani, el proceso. Y él nos platica todo eso y lo disfrutaba. O sea, me dice, yo ahí aprendí un montón de cosas, leí un montón de libros porque tenía tiempo libre. Entonces, como aprovechar ese tiempo, ¿no? En el que estás pasando. Pero incluso yo creo que también algo que nos ayuda mucho es que en ese entonces no había opción. Ah, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita nos fuimos a un viaje y entonces mis hijos traían cada quien su aparato y todo y cargaron con las consolas y demás, ¿no? Y entonces llegamos a donde teníamos que dejar los carros y de ahí para adelante los carros no podían avanzar. Entonces dejaron todo en la camioneta y cuando ellos ya se bajaron y todo, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No llevan los aparatos. Me dijo, bueno, déjalos. Y yo ya los veía en la isla pensando, yo decía, ¿qué vamos a hacer esos ratos de que ya se insoló, ya no puede estar en
en la playa, lo que sea, ¿en qué se va a entretener? Y mi marido me decía, déjalos. Y yo, ok, total, nos trepamos a la lancha y vámonos, y se quedaron del otro lado en tierra firme, ¿no? Entonces llegamos a la isla y como ya no tenían la opción porque no traían la consola, pues tuvieron que sacarle provecho a la conchita y a la arena y a la alberca y a la pelota No, y lo y a disfrutaron todo, un Está montón. padrísimo. pero porque ya no hubo opción. Entonces, muchas veces cuando decimos, es que ¿por qué tengo que esperar si por aquí es más rápido? Eso genera más impaciencia porque sabes que hay otra forma de llegar ahí más rápido, pero lo que necesitamos es enseñarles a que sin retirar esas opciones, ellos entiendan que en esta opción, en la que hay que esperar, lo pueden hacer con gratitud, alegres, observando, o sea, digamos, nos los tuvimos que llevar al banco, bueno, observa, aprende, entiende lo que está pasando. A ver, aquí hay una persona, acá hay una información que te están dando. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces... O sea, involucrarlos, porque a exactamente. veces les decimos, no, pues espérate, yo voy a hacer lo mío, pero, por ejemplo, en lo del banco está padre decir, bueno, tú me vas a ayudar, mira, vamos a llenar esta ficha de depósito, tú vas a entregarla, y muchas veces también es padre, ¿no?, que involucremos a los niños en las cosas de grandes para que las entiendan. Y vayan No, y que como- no estén distraídos, porque ahorita ya están distraídos y no aprenden nada. O sea, es por estar en el teléfono o en cualquier otra cosa, ya no ven, o sea, no están observando, no están viendo, no están aprendiendo realmente. Y todo es una oportunidad para aprender. Y también en nosotros ejercitar la paciencia, o sea... Eso es lo que te iba a decir, porque yo ahorita escupí para arriba y me cayó encima, porque yo, por ejemplo, me los llevo al banco y me dicen, mamá, ¿le puedo picar? Yo, no, tengo prisa, va, yo le pico. Y entonces yo todo rápido en el cajero inteligente, porque ya me quiero ir, porque ya no quiero estar ahí, porque ya tengo otra cosa que hacer, porque ya se me Sí. está acabando el tiempo, No, me y están saliendo saber que se canas. van a equivocar, que le estás dictando el número de cuenta en el cajero inteligente y "Ay, me equivoqué, ok, ponle cancelar y vuelve a empezar el proceso". Ah, sí, mis hijos siempre quieren ir al cajero y yo le pico, y luego a veces, bueno, con Dani, que está más chiquito, me pasa que de repente, ups, me equivoqué, yo, no, se va a tragar mi tarjeta esta cosa. Entonces yo, ay, no, bueno, o sea, sí, también ser pacientes con nuestros hijos, o sea, y qué mejor con ellos, o sea, van a ver nuestro ejemplo, yo creo. Entonces, sí, o sea, ser tolerantes y que la gente vea en nosotros también eso, o sea, que somos pacientes, ya ves que dice que el Espíritu Santo, o sea, te da un espíritu afable y apacible. Entonces debemos de ser así, para que vea la gente también una diferencia y pueda como refugiarse también en nosotros. A mí me pasa con Miss Clau, por ejemplo, que la veo a ella tan paciente, hasta en la forma de hablar y todo, que te trae paz, o sea, te trae así como que, ay, qué padre, y en cambio de acercarte a una persona toda acelerada, pues ni quieres, es como que, ay, no, qué miedo. No, te transmite ese estrés te impaciencia, altera, sí, es cierto. Yo creo que todas las cosas de Dios van a requerir de paciencia. Dios nos va a tener esperando constantemente. ¿Y cuál esperanza más grande que la que tenemos en Él de estar pasando por este mundo esperando llegar a lo que viene más adelante, ¿no? O sea, cuánta paciencia no nos requiere el atravesar esta vida como Dios nos pide que la atravesemos para llegar al fin que Él tiene para nosotros. O sea, la paciencia está ahí. Entonces podemos aprobar o no. Entonces Dios nos da muchas advertencias en su palabra sobre esperar. O sea, nos dice, lo tratamos en otro programa, de que a veces, por ejemplo, el que actúa mal, sientes que avanza más rápido y tú como que te tardas más porque vas por la vía correcta y ya quieres llegar. Entonces muchas veces hacemos muchas burradas por no saber esperar como Dios nos pide que lo hagamos. Pero al final la paciencia es parte del fruto del Espíritu y Dios nos dice, necesitas practicar la paciencia y en la medida que nosotros no lo queramos hacer voluntariamente y tratando de agradar a Dios, Dios más nos va a enviar situaciones en las que tengamos que trabajarlo porque es algo que los hijos de Dios debemos producir. Entonces, si tú tienes hijos, te invitamos a que los hagas practicar tú en cosas controladas, tranquilas, no te pases, pero sí que ellos puedan practicar Llévalos al banco siempre. y promover la paciencia para que luego cuando sean adultos no les cueste tanto, ¿verdad? Porque si nunca lo practicamos no podemos de repente, ya cumplí 20, ¡chun! Ya sé ser paciente. Superpaciente, Sí, no funciona así. Y nosotros también, en toda situación, entender que Dios lo está poniendo para que nosotros trabajemos la paciencia, disfrutar el proceso. Estás esperando la comida, bueno, a lo mejor hay alguien ahí a quien puedes compartirle algo. No te acabes los totopos que te ponen en el centro de la mesa, porque ya llega la comida y ya no te te vas a llenaste. ver delicioso. Piensa en cuando revelabas tus fotos y entonces cuando las veías eran mucho más valiosas. Ay, sí, qué entonces, padre. esa comida que pediste que se está tardando va a ser más deliciosa si sabes esperarla y disfruta de la compañía que tienes alrededor.
Evita las cosas que te hagan no practicar la paciencia. Por ejemplo, si distraerte con el celular te hace no practicar la paciencia, bueno, oblígate a decir, lo voy a dejar y voy a disfrutar esto que está pasando aquí, porque sé que a Dios le va a agradar que yo sea más paciente. ¿Ok? Gracias por haber sido paciente con nosotros hoy, por haberte quedado hasta el final de este programa. Muchas gracias por los comentarios que han estado dejando en las otras publicaciones. Vamos a contestarlos todos. Nos gustaría saber qué te pareció este programa, de qué más quisieras que te habláramos, cuáles son las inquietudes que tienes, temas que tú digas, es que sabes que esto me gustaría mucho, tengo esta duda. A todos los temas vamos a poder llegar, a todas las dudas vamos a poder llegar en algún momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como Faro Mérida TV, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como El Faro Mérida. Comparte esta publicación si te gustó y te vemos en nuestra próxima transmisión. Gracias.